Muy buenas. Bueno, pues vamos a seguir después de este pequeño corte de unos días, en el que por varias razones, entre otras que me estaba quitando pelo de encima, he dejado estos vídeos y vamos a seguir un poquito con ellos porque ya entramos directamente en lo que serían las vanguardias. Hoy, sin embargo, no voy a hablaros de arte, para variar, ¿de acuerdo? O por lo menos no como en los vídeos anteriores, sino que voy a ir un poco más a las ideas que estaban de fondo en esa sociedad de finales del siglo XIX, que va a dar lugar a esta aparición de las vanguardias. Tened en cuenta que los factores técnicos son muy importantes, es decir, la aparición de determinadas figuras que introducen innovaciones en el arte es muy importante, pero el arte no es algo que viva ajeno a la sociedad, sino que vive siempre englobado en ella y digamos es una especie de reflejo de las corrientes tanto sociales como científicas, filosóficas, religiosas, de todo tipo que están dentro de la sociedad, ¿de acuerdo? Bien, pues si os fijáis hemos empezado estos vídeos digamos desde principios del siglo XIX y no es gratuito. ¿De acuerdo? No es gratuito porque el inicio del siglo XIX, o si queréis el siglo XIX en general, es probablemente uno de los siglos donde los cambios fueron quizá más sustanciales y llegaron más un poco al meollo de todo lo que era la sociedad. Los cambios van a ser de muchos tipos, cambios sociales, cambios políticos, cambios científicos, cambios religiosos. Es un auténtico disparate, ¿de acuerdo? Cuando lo metemos aquí hoy vamos a intentar simplemente comentaros 4 o 5 líneas que son importantes para poder entender la llegada de las vanguardias, ¿de acuerdo? Bueno, pues los primeros cambios que deberíamos fijarnos, por ejemplo, son en los cambios sociales, ¿de acuerdo? Los cambios sociales y políticos. El siglo XIX lo conocemos por ahí como el siglo de las democracias, también lo conocemos como el siglo de las revoluciones, curiosamente, ¿de acuerdo? Ten en cuenta, es un siglo tremendamente convulso, con guerras civiles, empieza con las guerras napoleónicas, luego sigue con guerras civiles prácticamente en toda Europa, es tremendo, es un siglo en el aspecto brutal, pero que sobre todo es importante porque supone un cambio social enorme, es decir, este cambio social viene un poco de todo lo que había dejado la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, tened en cuenta que es auténticamente una línea en el suelo, ¿de acuerdo? Es decir, hay un antes y un después de la Revolución Francesa que lo cambia absolutamente todo. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, creo que yo os comenté, surgen conceptos como el concepto de ciudadano, que se enfrenta al concepto de súbdito, es decir, surgen conceptos como el de democracia, surge el concepto de participación ciudadana, surgen una serie de conceptos, yo digo, que van a ser clave en el siglo XIX, porque el siglo XIX va a ser sobre todo el siglo de la lucha por los derechos. Unos se van a conquistar, otros no se van a conquistar, unos se lograrán parcialmente en algunos sitios, otros no se lograrán en absoluto, es decir, pero es un siglo, de hecho, insisto, lo decía hace un momento, lo llamamos el siglo de las revoluciones, y de las revoluciones que conocemos como revoluciones burguesas, ¿de acuerdo? Ya os hablé de la burguesía, os decía que eso es esa clase que va un poco a copar, sobre todo a raíz de la segunda mitad del siglo, un poco todo lo que es el poder económico. Es decir, los burgueses son la gente que se van a dedicar a la industria, al comercio, a la banca, es decir, una serie de actividades que antes no existían o que eran tremendamente marginales, ¿de acuerdo? Pero que en el siglo XIX van a tener un desarrollo brutal gracias sobre todo a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, digamos que va a provocar primero este auge de la burguesía que va a imponerse, digamos, a la clase poderosa que había sido la nobleza siempre, aprovechándose un poco de ese cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, ¿de acuerdo? Las monarquías, o mejor, la figura del rey va a ir perdiendo poder y digamos que va a ir ganándolo progresivamente la sociedad. ¿Qué sucede? Que esta sociedad va a ir consiguiendo las cosas poquito a poquito. Primero van a ser los burgueses, se conseguirá, por ejemplo, lo que sería el derecho de voto, pero censitario, es decir, teniendo unos ciertos ingresos. Posteriormente se irá avanzando hacia el voto universal masculino y finalmente llegaremos también al voto femenino, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero todo será muy progresivo y va a ser la burguesía precisamente la que vaya dando estos pasos. Pero como consecuencia, digamos, de esta actividad burguesa, sobre todo de la actividad industrial, que además esta actividad industrial, aparte de toda la riqueza que genera, que es brutal, y de la aparición de productos que anteriormente no existían, digamos que va a cambiar, por ejemplo, el aspecto de las ciudades completamente. Las ciudades, digamos, medievales, rodeadas de una muralla, prácticamente van a desaparecer, esas murallas se van a derribar, los cascos antiguos van a
prácticamente arrasarse, como por ejemplo en el caso de París, es decir, si el casco antiguo es sustituido por una serie de calles rectas en forma de estrella con chaflanes para facilitar precisamente el paso de la caballería en caso de que hubiera motines, es decir, realmente todo está muy pensado, ¿de acuerdo? Y sobre todo van a surgir los suburbios, ¿de acuerdo? Es decir, los suburbios, esas zonas que están un poco en los márgenes de la ciudad y a las cuales van a ir a vivir los proletarios. Los proletarios que normalmente son gente emigrada de las zonas rurales donde la pobreza cada vez es mayor. ¿De acuerdo? Y que van a ver concretamente en esta industria, en todo este desarrollo burgués, una forma un poco de adquirir medios. No debemos confundir al proletario con el trabajador, simplemente, ¿de acuerdo? Es decir, el proletario, digamos, tiene una serie de características. La primera, que es un personaje básicamente urbano, ¿de acuerdo? Es decir, insisto, depende de la industria y que además va a realizar normalmente un trabajo manual. ¿De acuerdo? La palabra proletario viene de prole, es decir, familia. ¿Por qué? Porque los proletarios, digamos que tenían que tener muchos hijos para aportar varios sueldos a casa. Esto, lógicamente, podéis imaginar que propiciaba, o era propiciado por, no sabemos muy bien si es causa o es efecto, digamos, la explotación infantil, ¿de acuerdo? Era algo bastante normal. Creo que es en 1851, si no recuerdo mal, en Inglaterra se promulga la Labour Act, algo así como Ley del Trabajo, en la cual se prohibía que los niños menores de 8 años trabajasen más de 8 horas al día. ¿Qué quiere decir eso? Que había niños menores de 8 años trabajando 10 o 12 horas al día. ¿De acuerdo? Fijaos un poco en esta situación de explotación. Y digamos que el proletariado va a tener también una cosa, que va a ir adquiriendo una conciencia de clase. ¿De acuerdo? Las clases es otro de los grandes logros del siglo XVIII, por así decirlo, logros o si queréis ideas, no sé exactamente muy bien cómo definirlo. Ya no vale esa idea de los estamentos, es decir, a los que se accedía por nacimiento, por ejemplo, un noble nacía noble, nadie podía llegar a la nobleza, ¿de acuerdo? Es decir, y si nacías labrador morías, eso era así. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora, por ejemplo, el trabajo, el sistema capitalista va a propiciar que alguien pueda subir, digamos, pueda tener una promoción social, puede partir de lo más bajo y llegar a niveles bastante más altos dentro de la sociedad. Esta conciencia de clase, digamos, la van a ir adquiriendo porque empiezan a ser conscientes de su explotación, esta clase, ¿de acuerdo? No hay que ser muy listo para darse cuenta de que esta gente estaba siendo explotada. Pero sobre todo va a surgir cuando aparezcan dos figuras que van a ser Marx y Engels, ¿de acuerdo? Marx, Carlos, es decir, digamos, es un pensador alemán que vive en Inglaterra, que va a empezar un poco a reflexionar sobre este tema de las relaciones de producción y demás, y a raíz un poco de su obra, van a empezar a surgir lo que conocemos como los movimientos sociales, ¿de acuerdo? O mejor todavía los movimientos obreros, ¿de acuerdo? Lo que conocemos como socialismo, básicamente, que después adquirirá esa palabra comunismo, pero que es algo posterior. ¿En qué va a consistir esto? Digamos, en la reivindicación, básicamente, de los derechos de los trabajadores. Esto no lo inventa Marx. Antes de él ya había una serie de gente, que Saint-Simon, por ejemplo, que llamamos los socialistas utópicos, o incluso había, digamos, empresarios que habían sido conscientes de este tipo de elementos, es decir, y ya se habían formado los primeros sindicatos, concretamente en el Reino Unido. ¿Qué es lo que sucede? Pues que rápidamente, digamos, estos movimientos, en ese descontento que tiene la clase proletaria, van a empezar a entrar y van a empezar a ser vistos como una amenaza bastante importante. ¿De acuerdo? A lo largo del siglo XIX, digamos que estos grupos van cogiendo forma, van modelando sus ideas y realmente cuando van a empezar a ser importantes va a ser a principios del siglo XX, especialmente a partir de 1917 con la famosa Revolución Soviética o Revolución Rusa. ¿De acuerdo? Pero bueno, aparte de este, digamos, de este elemento, ¿qué es lo que sucede? Que digamos que estos movimientos, el hecho de que los proletarios cobraran conciencia de su situación, reivindicasen mejoras laborales, mejoras salariales, va a provocar una reacción muy importante en la sociedad. ¿De acuerdo? Es decir, digamos que las ideas políticas, que en algunos países como por ejemplo España, digamos, van a estar bastante centradas, por así decirlo, van a ir polarizándose cada vez más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los conservadores cada vez serán más conservadores. ¿Por qué? Porque ven un miedo, ven un peligro, mejor todavía, ven un peligro en esas clases que empiezan a surgir, en esa clase proletaria que reivindica unos derechos, ¿de acuerdo? Y a su vez, digamos, la clase proletaria va a ver
a la clase, digamos, terrateniente, la clase patronal, llamadlo como queráis, la van a ver como un enemigo, ¿no? Es decir, esto va a ir polarizándose de una manera brutal, ya os digo, hasta la entrada del siglo XX, en la que eso por fin revienta, de acuerdo con la Revolución Soviética. Tened en cuenta que la Revolución Soviética, digamos, provocó ya, aunque ya existían algunos movimientos de este tipo, sobre todo la aparición de lo que conocemos como los fascismos, ¿de acuerdo? Es decir, el fascismo italiano, el nazismo, que surgen como, digamos, una reacción ante la amenaza de la Unión Soviética. Ahora no voy a hablar de los fascismos porque llegan un poco después de que llegan las vanguardias. Probablemente cuando hable del futurismo los menciono un poco, pero tampoco creáis que me voy a centrar con ellos. ¿Por qué? Porque, digamos, empiezan a surgir algunas ideas en las que se empieza a ver la gente como una masa, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que el concepto de pueblo ha cambiado. El concepto de pueblo, digamos, se creía que el pueblo pensaba, el pueblo sentía, el pueblo creaba. De repente nos vamos a encontrar con que las masas no son así. Es decir, pensad en la gente que va a un partido de fútbol. No creo que nadie componga nunca una sinfonía dentro de un campo de fútbol en el público, quiero decir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues sencillamente porque cuando estamos ante una masa, sencillamente nosotros nos metemos en ella y nos dejamos arrastrar como borregos. ¿De acuerdo? Digamos que eso van a saber aprovecharlo algunos políticos. Van a saber aprovecharlo y van a padecer la sociedad de masas. La sociedad de masas, ojo, porque ya en algunos campos se estaba utilizando, por ejemplo, en la prensa, en la publicidad. La publicidad es uno de los grandes inventos, digamos, del cambio del siglo XIX al siglo XX. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo unos productos, tengo que venderlos y tengo que convencer a la gente para que los compre. A partir de estos diseños publicitarios, ¿qué va a surgir? Otro elemento muy importante que vamos a tener después, que es la propaganda. ¿De acuerdo? La propaganda, ¿cuál es la diferencia con la publicidad? Que la publicidad nos vende un producto, una lata de tomate, por ejemplo, mientras la propaganda nos vende una idea. ¿De acuerdo? O un comportamiento o cosas de este tipo. Es decir, la propaganda va a lo ideológico y, digamos, la publicidad va a lo material. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que empiezan a surgir una serie de cosas. ¿Por qué empiezan a aparecer también estos elementos, digamos, de manejo de las masas? Pues porque en el siglo XIX se va a desarrollar también, sobre todo en la segunda mitad, el estudio de la psicología y de la psiquiatría, digamos, como algo separado de la filosofía. ¿De acuerdo? Digamos que a lo que se había llegado hasta entonces, hasta el principio del siglo XX, era más o menos a un desarrollo de teorías del alma dentro del campo religioso o de teorías de la personalidad y demás, pero que seguían dentro, por así decirlo, de la filosofía o seguían dentro de la medicina. No se consideraba, por ejemplo, la mente humana como un objeto a estudiar por sí solo. ¿De acuerdo? Esto va a empezar a producirse a finales del siglo XIX, pero sobre todo, digamos, el gran desarrollo va a surgir en 1900, no recuerdo si es 1904 o 1905, cuando surge la figura de Sigmund Freud, ¿de acuerdo? Sigmund Freud, que es un personaje que de repente va a aislar el alma. Va a aislar el alma del cuerpo, es decir, nos va a decir nuestro cuerpo es una cosa, nuestra mente es otra, ¿de acuerdo? Fijaos que he dicho mente, no he dicho alma, alma lo he dicho antes. ¿De acuerdo? Porque realmente se seguía pensando en esa dualidad entre el cuerpo y el alma. ¿Qué pasaba con Freud? Freud no es que nos considerase unos animales con mente, ¿de acuerdo? Aunque más o menos por ahí iban los tiros, ¿de acuerdo? Sino que Freud partía de otra serie de teorías científicas que habían ido apareciendo pues desde aproximadamente 1850. Una de ellas muy conocida, la teoría de la evolución. ¿De acuerdo? La teoría de la evolución, de repente, empieza a plantear que no tiene por qué haber un Dios que haya creado las especies tal como son, sino que por el contrario cada especie evoluciona de una determinada manera en función del ambiente. Esto genera algunas ideas que luego son malinterpretadas. Por ejemplo, esa famosa de la supervivencia del más fuerte. No es la supervivencia del más fuerte, sino la supervivencia del más apto. ¿De acuerdo? Si fuese la supervivencia del más fuerte, el mundo estaría poblado por los elefantes. ¿De acuerdo? Así de simple, y probablemente no tendríamos ni un solo escarabajo. ¿De acuerdo? Es decir, empieza a surgir esta idea, por ejemplo, de que cada especie deriva de una especie anterior. ¿Y dónde queda Dios? Pues evidentemente Dios está empezando a tener unos problemas bastante grandes. Porque además un poquito antes había surgido otro autor francés que es Buffon, que va a desarrollar, digamos, la teoría de lo que conocemos como tiempo profundo. Es decir, él va a empezar a fijarse en las rocas, en una serie de cosas y va a decir, oye, que es que a lo mejor el mundo
va a tener más edad de la que pensamos. Pensad que todavía en esta época se pensaba que el mundo tenía escasamente unos 5.000 años de existencia. Es decir, según, porque claro, tened en cuenta la Biblia, si nosotros echamos una lectura a la Biblia, calculamos año cero Jesucristo y cogemos todas las genealogías que aparecen en la Biblia y demás, nos sale creo que aproximadamente 5.300 y pico antes de Cristo, no recuerdo ahora mismo, pero sé que hubo sacerdotes en esta época, en el siglo XIX, que se ocuparon, y además de una manera tremendamente sesuda, en calcular cuándo había sido el origen del mundo y algunos incluso a qué hora, pero bueno, no me voy a meter por ahí. Es decir, por ejemplo, nos damos cuenta de que la Tierra tiene muchísimos más años de los que tiene de los que nos dice la Biblia. Resulta que a lo mejor Dios no creó al hombre. Nadie dice que no crease al mono, pongamos por caso, ¿no? Es decir, pensad que esta idea, que también es falsa, que no la dice nunca Darwin, de que el hombre viene del mono, ¿de acuerdo? Es decir, sino que habla de una evolución a partir de unas formas de antropoides, ¿de acuerdo? Esta idea, claro, suponía que a lo mejor Dios había creado el mono, pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué hacíamos con el sexto día de la Biblia cuando dice que Dios había creado al hombre? Es decir, que generaba unos problemas bastante importantes desde el aspecto científico. Pero, volviendo a 1905, por ejemplo, la física también está cambiando completamente. En 1905 surge un señor que se llama Albert Einstein. Albert Einstein resulta que coge y se saca el tío de la manga una teoría que es la teoría de la relatividad. ¿En qué consiste la teoría de la relatividad? Pues más o menos en decir que el tiempo y el espacio son un mismo objeto. Son el mismo objeto. Es decir, cuando crece el espacio, crece el tiempo y viceversa. Es decir, es una cosa bastante curiosa, hablando de la energía y tal. Yo aquí no os lo sabré explicar francamente, pero yo digo que cambia absolutamente también la concepción, por ejemplo, del universo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Resulta que el universo ya había tenido problemas con Newton en el siglo XVII cuando aparece la ley de la gravedad. Sigue teniendo problemas con Buffon, con toda esta gente, con la geología. Luego va a tener problemas con la teoría de la relatividad. Luego aparece Einstein. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo esto va a hacer que la idea de Dios, francamente, vaya a tener problemas muy importantes, digamos, entre finales del XIX y principios del XX. Con vuestro permiso. Porque esa es otra, ¿de acuerdo? Esa es otra idea que va a aparecer en el siglo XIX. Ya a principios de siglo, durante el romanticismo y demás, va a empezar un poco las primeras ideas de poner en duda como poco la existencia de Dios. Esto venía ya del siglo XVIII, por ejemplo, con los famosos deístas. Es decir, pero esto va a ir complicándose. ¿Por qué? Porque todavía los románticos o la gente de finales del siglo XVIII, los deístas del XVIII, digamos que en un conflicto entre la fe y la razón intentaban salvar la fe, ¿de acuerdo? Pero va a llegar un momento en que no, en que esto no suceda. Sencillamente a nadie le va a preocupar salvar la fe. En un conflicto entre la fe y la razón vamos a intentar salvar la razón, que al fin y al cabo, por decirlo de alguna manera, es lo que nos da de comer, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué pasa? Pues que digamos que todo lo que es la idea religiosa en general y el cristianismo, cuando digo cristianismo no me refiero solo al catolicismo, aunque quizá el catolicismo es el que más lo note. Yo digo, el cristianismo va a entrar en una crisis absoluta. ¿Por qué? Pues primero por una razón básica, porque digamos determinadas ideas como la idea de justicia o la idea de castigo del mal y premio del bien, la gente se da cuenta de que no se cumplen. Y digamos que encima la iglesia, digamos, o las iglesias, perdón, o las religiones, llamadlo como queráis, por favor, quiero que entendáis aquí, no estoy intentando colocarme en ningún sitio, simplemente intento explicar. Las religiones, ¿qué van a hacer? Van un poco a ponerse del lado de los poderosos. ¿Qué sucede? Que si tenemos por ejemplo, unos movimientos obreros que están empezando a funcionar, que sí que dan respuestas, y tenemos una religión que no las da, lógicamente, el que no da respuestas tiene un pequeño problema. Además, ¿qué va a pasar? Y ahora sí que me centro en el catolicismo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el catolicismo? Pues que cuando empiezan a surgir todas estas teorías políticas, científicas, etcétera, en vez, digamos, de intentar modernizarse, lo que hace es enrocarse.
¿De acuerdo? El Concilio Vaticano I, por ejemplo, supone, digamos, un fortalecimiento del dogma absolutamente alucinante con ideas como, por ejemplo, la infalibilidad papal, que fue en 1851-52, no recuerdo ahora mismo la fecha. Es decir, una fecha relativamente reciente, ¿de acuerdo? Dogmas como la Inmaculada Concepción, una serie de cosas que a la gente le dejaron un poco alucinado. Y encima los filósofos, digamos, habían empezado a alejarse de la religión, pues siguiendo un poco el camino de los científicos, ¿de acuerdo? Así pues, por ejemplo, van a surgir filósofos ya a finales del siglo XIX, como por ejemplo Bergson, como por ejemplo Nietzsche, sobre todo, que van a empezar un poco a poner en duda todo, sobre todo Nietzsche, ¿de acuerdo? Nietzsche es un autor que va a dudar de todo, es decir, él plantea que, por ejemplo, una idea en la que buscamos el bien y para conseguir el bien tenemos que poner la otra mejilla cuando nos den, es una idea que es absurda. Empieza a plantear este tipo de cosas, le da un giro a la moral bastante importante, y eso yo digo, son cosas que por un lado estaban ya dentro de la sociedad, pero que por otro lado van influyendo en la manera de ver el mundo. ¿De acuerdo? Y fijaos, están intentando hacer un panorama muy rápido de todo esto que hay para que entendáis que realmente la gente andaba un poco loca en este momento. No, yo digo, y además, no solo es que estuviera loco, sino que tampoco tenían, digamos, agarraderos. Te agarrabas a la ciencia, pero es que resulta que de repente surgió una teoría que te echaba todo abajo, ¿no? Por ejemplo, no voy a hablar de la cuántica, pero la cuántica supuso una revolución en su momento igual, ¿no? Es decir, si te agarras a la religión, malo porque la filosofía te la hunde. Si te agarras a la filosofía, malo porque te la hunde otra cosa. Es decir, era algo que era absolutamente delirante, y el hombre de finales del siglo XIX está más perdido, podríamos decir, que da en el Día de la Madre, ¿no? Por decirlo de una manera un poco jocosa. Yo digo, es decir, fijaos todos estos elementos, pero a todos estos elementos además hay que añadir un progreso tecnológico enorme. Por ejemplo, el uso de la electricidad. Hoy en día nosotros no nos damos cuenta de lo que supone la electricidad. Yo aquí, por ejemplo, estoy rodeado de un montón de aparatos que están enchufados, que si de repente desapareciera ese flujo eléctrico, yo no podría estar, por ejemplo, a lo mejor ni siquiera grabando este vídeo que estoy grabando. ¿De acuerdo? Es decir, la electricidad empieza a utilizarse, empiezan a surgir elementos como, por ejemplo, el automóvil, o el ferrocarril, que empieza a progresar, los barcos de vapor, ¿de acuerdo? Sobre todo, entrado el siglo XX, los grandes transatlánticos. Pensad en el Titanic se estrella, creo que fue en 1921, si no recuerdo mal ahora mismo la fecha. Surge el automóvil. ¿Qué daba el automóvil? El automóvil me parece una tontería, pero daba la idea de velocidad. Vosotros pensad en una cosa, la velocidad máxima a la que viajaba una persona era su paso o el paso del caballo. De vez en cuando podía correr o cosas de este tipo. Los trenes iban, creo que entre 30 y 60 kilómetros por hora, o sea, una borricada terrible, ¿de acuerdo? Pero de repente los coches empiezan a ir a 80, 90 kilómetros por hora, que hoy en día nos parece una tontería, pero que en ese momento era algo increíble. ¿Qué sucedía con el mundo? Que el mundo cambiaba, nuestra visión del mundo. No es lo mismo estar en un automóvil a toda velocidad que estar parados. El mundo cambia, los objetos se mueven, la realidad se modifica continuamente, ¿de acuerdo? Y sobre todo, entre estos inventos va a surgir uno que para ellos va a ser algo increíble, que es concretamente la aviación. Es decir, pensad lo que significaba la aviación. La aviación era cumplir el sueño de la humanidad de toda la vida, volar. Es decir, por eso, por ejemplo, nos vamos a encontrar que en la poesía vanguardista, pues puedo decir que a lo mejor un 30 o un 40% de la poesía vanguardista está dedicada a los pilotos. Es una cosa absolutamente increíble, ¿de acuerdo? La electricidad, por ejemplo, también provocaba una cosa, que era la iluminación nocturna de las ciudades. ¿Qué provocaba la iluminación nocturna de las ciudades? Que se podía salir por la noche. Es decir, que el día no terminaba la puesta del sol, sino que podíamos estirar ese día. Y que las formas de vida por la noche no eran iguales a las que había por el día. Y todo esto empieza a provocar, yo digo, una visión del mundo muy diferente. De hecho, por ejemplo, otra de las teorías que surgen derivadas un poco de la psicología en este momento es lo que se conoce como la Gestalt. La Gestalt son las teorías de la percepción. Es decir, cómo nosotros vemos las cosas de una manera, pero que a lo mejor no son así, y que nuestra percepción influye muchísimo en lo que hay. Es decir, que fijaos el
jaleo que podían tener esta gente que iban en un coche, por ejemplo, pensando en las teorías de Nietzsche. ¿De acuerdo? Es decir, después de haber leído a lo mejor en casa el origen de las especies de Darwin. Es decir, todo esto era una auténtica locura que lo que hace es que pone en cuestión absolutamente todas las verdades que tenía el ser humano en este momento. Si a esto añadimos que las artes en general, porque yo en los otros vídeos, y seguiré haciéndolo, me he centrado en la pintura, ¿de acuerdo? Porque es quizá la más accesible de todas ellas, no requiere de unos conocimientos técnicos exagerados. Es decir, todas las artes están descomponiéndose a lo largo del siglo XIX. Hemos visto cómo la figuración clásica va desmontándose a lo largo de 50 años hasta terminar en la abstracción, ¿de acuerdo? Pero si cogemos, por ejemplo, la música, sucede lo mismo. Es decir, el sistema que llamamos clásico, el sistema armónico tradicional, es decir, a lo largo del siglo XIX, desde el romanticismo, va absolutamente descomponiéndose. Y eso, claro, cuando llega Wagner, la cosa se va totalmente, salta por los aires. Y claro, después de Wagner, ¿qué es lo que queda? Pues buscar otras maneras de hacer las cosas. Va a surgir, por ejemplo, la música dodecafónica, pero bueno, no me voy a meter por este lado. En escultura sucede lo mismo. Es decir, cada vez es menos importante lo representado que la forma en sí. Por ejemplo, las vanguardias van a llegar a ideas en las que, digamos, la escultura consiste en, por así decirlo, encerrar un espacio vacío. Por ejemplo, vamos a ver figuras hechas con alambres, o por ejemplo, con recuperación de elementos que ya existen. ¿De acuerdo? Pienso, por ejemplo, en la cabeza de toro de Pablo Picasso. La cabeza de toro de Pablo Picasso está hecha con el sillín y con el manillar de una bicicleta. ¿De acuerdo? Esto hablaremos también de otro señor que es Marcel Duchamp, que es mucho más importante que la cabeza de toro de Picasso, pero lo hablaremos en su momento cuando lleguemos al dadaísmo. Es decir, fijaos que realmente hay una nueva visión del mundo, hay una reinterpretación del mundo. Es decir, la gente, digamos, las ideas clásicas ya no le valen. La gente ya no le valen las ideas clásicas. Es decir, por ejemplo, los sitios dejan de estar a jornadas, que era una jornada, era un día de viaje, sino que empiezan a estar a kilómetros, empiezan a estar a horas. ¿Qué supone todo esto también? Que, por ejemplo, los sistemas de medición tienen que ser más precisos. ¿De acuerdo? Surge, por ejemplo, ya había surgido antes, pero bueno, digamos la imposición del sistema métrico. El sistema métrico decimal, quiero decir. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto, yo digo, va a llegar un momento en que va a pegar una explosión. Va a pegar una explosión. Y esta explosión va a ser precisamente de lo que hablaremos ya a partir del próximo vídeo, que son las vanguardias. Las vanguardias que llamamos históricas, que van a empezar concretamente con el futurismo, que una de las cosas que vamos a ver es que precisamente lo que intentan es cambiar la forma de representar el mundo. ¿De acuerdo? Hasta ahora que hemos visto maneras distintas, por así decirlo, de reflejar el mundo. Ahora que vamos a ver la manera de crear mundos. Esto es importante, yo digo, ya os lo comentaba el otro día, aquí empezamos a sustituir el concepto de representación por el concepto de creación, ¿de acuerdo? El próximo día empezaremos a hablar del futurismo, el futurismo que, a pesar de que sus logros no fueron demasiado brillantes, es fundamental en cuanto que va a ser un poco el modelo de todas las escuelas. ¿De acuerdo? Espero no haberos liado mucho con tantas teorías, una detrás de otra, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero a lo mejor lo que he intentado es precisamente que sintieses un poco esa locura intelectual que supone ese principio de siglo. Que luego, cuando llegue la Primera Guerra Mundial, la cosa va a ser absolutamente multiplicar todo esto por 20.000. Es decir, pensad que a toda esta inseguridad del ser humano se le une una capacidad de destrucción como jamás había tenido. ¿De acuerdo? Pero no voy a hablar de la Primera Guerra Mundial, que tampoco hace falta y ya bastantes desgracias tenemos. ¿De acuerdo, chicos? Pues entonces en el siguiente vídeo empezaré ya a comentar las vanguardias. Venga, un abrazo a todos.